El Centro de Nivelación y Asesoramiento Académico, CENACNE, les da la bienvenida a estos tutoriales sobre nuestro módulo de comprensión del lenguaje y razonamiento verbal. Antes de iniciar estos tutoriales, les voy a pedir que por favor tengan al alcance su módulo, ya que conforme vayamos viendo cada una de las lecciones, vamos a ir resolviendo los ejercicios que ustedes tienen en su módulo. Vamos a iniciar con la lección número 9, que son ejercicios sobre la estructura retórica. Primero tenemos que entender que la retórica hace referencia a un lenguaje apropiado, secuencial y lógico. Los textos no se desvían del tema central, por lo que es fácil identificar la oración. Aquí nosotros vamos a identificar tanto la oración temática o la idea principal, que es lo mismo para nosotros luego poder identificar oraciones inapropiadas que están dentro del párrafo que nosotros vamos a leer. Para nosotros poder identificar oraciones inapropiadas, tenemos que tener en cuenta 4 sugerencias para poder realizar este tipo de ejercicios. La primera, que es leer todo el texto, es decir, vamos a hacer una lectura de todo el párrafo. La segunda, en donde vamos a reconocer la oración temática o idea principal. Si ustedes recuerdan anteriormente, dentro de la clase de lectura comprensiva, nosotros hablamos sobre lo que era la idea principal. Es lo mismo oración temática. Cuando decimos oración temática o idea principal, hacemos referencia a lo mismo. Recuerden que siempre la idea principal o oración temática es en sí la oración en donde va a estar resumido o va a contener en sí todo lo que vamos a tratar o de lo que va a hablar el párrafo. Luego de esto, nosotros vamos a reconocer la oración inapropiada dentro de este párrafo. Y por último, nosotros vamos a argumentar o vamos a dar el por qué es la idea inapropiada. Nos vamos a ubicar en su texto, en la lección número 9. Ustedes tienen ahí la parte de los ejercicios de estructura retórica, en donde nos dice identifica cuál es la oración inapropiada en el siguiente párrafo. Ustedes tienen ahí el párrafo número 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer este párrafo conjuntamente con ustedes a manera de ejemplo, para que ustedes puedan desarrollar tanto el párrafo 2 y el párrafo 3. Vamos a seguir los pasos que nos decía anteriormente para poder identificar cuál es la oración inapropiada. Primero nos decía que tenemos que leer todo el texto, es lo que vamos a hacer en este momento. Párrafo 1. La Tierra, el planeta en que vivimos, se mueve constantemente. Se mueve de 2 formas a la vez. Un movimiento de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. La Tierra se mueve en una órbita ovalada alrededor del Sol a una velocidad de 29.6 km por segundo. Una vuelta completa u órbita alrededor del Sol dura 1 año. En realidad, esa es la definición de un año. Le lleva a Júpiter, el más grande de los planetas, 2 veces más tiempo que la Tierra completar una vuelta alrededor del Sol. Al mismo tiempo que la Tierra viaja alrededor del Sol, también gira o rota sobre su eje. Una rotación completa corresponde a un día de 24 horas. Luego de haber hecho la lectura de todo el párrafo, seguimos con el segundo paso, que era reconocer la oración temática o la idea principal. Decíamos que esta encierra o resume en sí de todo lo que va a tratar o va a hablar el párrafo. Entonces, mi idea principal o oración temática es esta de aquí, que dice: la Tierra, el planeta en que vivimos, se mueve constantemente, ¿sí? Identificamos ya la oración temática. Luego de identificar la oración temática, pasamos con el paso 3, que es identificar la oración inapropiada. En sí, la idea principal ya nos está dando a conocer sobre qué va a tratar el párrafo y nos está diciendo que va a tratar sobre la Tierra. Entonces, la oración inapropiada es este de aquí, que dice: le lleva a Júpiter, el más grande de los planetas, 2 veces más tiempo que la Tierra completar una vuelta alrededor del Sol. Esta sería la oración inapropiada dentro del párrafo. Y vamos por último con el cuarto paso, en donde nos decía que argumentemos o demos el por qué esa es la idea inapropiada.
Entonces, yo voy a argumentar diciendo que es la oración inapropiada porque en la oración temática nos indica que la lectura va a tratar sobre la Tierra. Es la oración inapropiada porque en esta parte no habla de la Tierra, sino que aquí está hablando de otro planeta que es Júpiter. Ustedes van a hacer el mismo procedimiento en su texto con el párrafo 2 y el párrafo 3. Van a hacer lo mismo, van a leer todo el párrafo, van a identificar la oración temática o idea principal, van a identificar la oración inapropiada y luego ustedes van a tener que argumentar en las liñitas que ustedes tienen en blanco el por qué esa es la oración inapropiada. Luego pasamos a la parte de leer para entender en la lección número 10, que es el análisis y comprensión lectora. Como ustedes saben, anteriormente nosotros ya hablamos o ya vimos esta parte de comprensión lectora. Esto es a manera de refuerzo de lo que nosotros ya vimos, ya que son ejercicios en los cuales vamos a trabajar con fábulas para nosotros poder desarrollar toda la parte de lo que es comprensión lectora. Estos ejercicios nos van a ayudar mucho en esta parte. Primero tenemos que tener en cuenta que para comprender un texto necesitamos entender que todo autor tiene un propósito específico en escribirlo y trata de comunicar algo. Es lo que decíamos, que nosotros siempre cuando leemos un texto tenemos que interactuar tanto lo que es del autor con el lector, ya que siempre el autor va a tratar de transmitir algo a través del texto que está escribiendo. Es por eso que decíamos que tenemos que tener la debida concentración y también en esa parte nosotros tratar de transportarnos a ese texto para tomar la posición del autor y entender qué es lo que nos está tratando de transmitir. En esta lección vamos a trabajar con fábulas y vamos mediante estas fábulas a tratar de entender qué es lo que nos trata de transmitir el autor a través de ellas. Como ustedes saben, una fábula es un relato corto que tiene la intención de enseñar una lección, la cual llamamos moraleja. Siempre en una etapa de nuestras vidas, en la infancia, cuando estamos en el jardín, nos leen este tipo de fábulas, ¿no? En donde nosotros luego vamos a sacar la moraleja o el mensaje que nos está tratando de dar esta fábula. Los personajes en las fábulas son frecuentemente animales que hablan y se comportan como seres humanos. Yo tengo aquí un ejemplo de fábula que es la zorra y las uvas, y luego yo voy a dar un comentario sobre el mensaje o la moraleja que en sí me dio esta fábula. La vamos a leer conjuntamente. La zorra y las uvas. Había una vez una zorra que llevaba casi una semana sin comer. Había tenido muy mala suerte. Le robaban las presas y el gallinero que encontró tenía un perro guardián muy atento y un amo rápido en acudir con la escopeta. Ciertamente estaba muertecita de hambre cuando encontró unas parras silvestres de las que colgaban unos suculentos racimos de doradas uvas. Debajo de la parra había unas piedras como protegiéndolas. Al fin va a cambiar mi suerte, pensó relamiéndose. Parecen muy dulces. Se puso a brincar intentando alcanzarlos, pero se sentía muy débil. Sus saltos se quedaban cortos, los racimos estaban muy altos y no llegaban. Así que se dijo, ¿para qué perder el tiempo y esforzarme? No las quiero, no están maduras. Pero resulta que si la zorra hubiese trepado por las piedras parándose en dos patas, hubiese alcanzado los racimos. Esta vez le faltó algo de astucia a doña Zorra. Parece ser que el hambre no la deja pensar. Recuerde siempre lo que les decía, ¿no?, en clases anteriores, que siempre cuando nosotros leamos un texto debemos respetar tanto comas, puntos, debemos dar la modulación, la entonación adecuada de voz para que esta lectura o la lectura que nosotros estemos realizándola sea más entendible.
Como les dije, la moraleja que a mí en lo personal me deja esta lectura es que hay que esforzarse para conseguir lo que se desea, pero pensando primero qué es lo que queremos y cómo conseguirlo. No sea que nos pongamos a dar brincos cuando lo que necesitamos es estirarnos y perdamos el tiempo y el esfuerzo. Se van a ubicar ustedes en su texto, tienen los ejercicios con fábulas en donde usted va a tener que leer la fábula, luego de eso le va a presentar opciones de contestación con la moraleja que usted va a tener que señalar la que vaya más acorde a la fábula que leyó y luego usted va a dar su comentario o el mensaje que en sí le dejó esta fábula. Vamos a hacer el ejemplo con este ejercicio, con esta fábula que ustedes también tienen en su libro para que ustedes luego realicen los siguientes ejercicios de la misma manera que este. Tenemos la hormiga y la cigarra. Llegando el verano, una cigarra saltarina pasaba el día cantando, satisfecha de su vida. Se sorprendió al ver a una hormiga que se dirigía a su hormiguero cargando con gran esfuerzo un grano de maíz. ¿Por qué no te acercas a charlar un poco conmigo en vez de trabajar tanto?, le preguntó la cigarra. Estoy ayudando a guardar provisiones para alimentarnos cuando llegue el invierno, contestó la hormiga, y te aconsejo que hagas lo mismo. ¿Para qué preocuparse por el invierno? Tenemos comida de sobra en este momento, dijo la cigarra, pero la hormiga continuó su camino y su trabajo. Cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre mientras que las hormigas comían los granos de maíz y cebada que habían guardado durante el verano. Como les decía, ustedes van a encontrar ahí las opciones con las moralejas y ustedes van a tener que subrayar o señalar cuál es la moraleja que va más acorde a la fábula que leímos. Como primera opción tenemos disfruta de la vida mientras puedas. Como segunda, no debes decir a nadie lo que tiene que hacer. Como tercera, si trabajas muy duro nunca podrás divertirte. Y como cuarta, si quieres tener algo en el futuro tienes que trabajar en el presente, ¿sí? Aquí la moraleja es la opción 4. Luego yo voy a dar mi comentario, que sería que siempre para conseguir algo tenemos que esforzarnos. Las cosas hay que hacerlas a tiempo teniendo precaución de lo que puede pasar para luego no lamentarnos de por qué no lo hicimos. Van a hacer los siguientes ejercicios en su libro, van a seguir los mismos procedimientos, las mismas indicaciones con los ejemplos que hemos realizado aquí. Vamos a tratar de concentrarnos y de hacer las cosas de la manera en que nos están pidiendo ahí los ejercicios. Por favor, leamos bien qué es lo que nos pide cada uno de los ejercicios para que los podamos realizar de una buena manera.